Bueno, ¿cómo están? Hoy quiero contarles de algo acerca de mis inicios. Yo nací en Chañaral y hice mis estudios primarios en la escuela que vi allí. Y bueno, un verano de 1955, ustedes comprenderán que han pasado muchos años. Partí con unos tíos, ella era hermana de mi padre Pedro Aguirre Hermosilla y mi madre Elodía Flores. Ellos me permitieron, ella más que él, porque ella tuvo que rogarle y pedirle mucho que me dejara partir a Valparaíso a estudiar mi primer año de humanidades en ese tiempo. Y justamente coincidió con un viaje de ellos desde Valparaíso a Chañaral para mi tía Edith ver a su madre. Y bueno, ese verano en esa estación de tren fue la última vez que yo vi a mi madre. Ella falleció ese mismo año en agosto, el 11 de agosto de 1955. Yo tenía 12 años cuando partí. Bueno, empecé mis clases, vivíamos en Playa Ancha y mi tía tenía 3 hijas, 2 años la menor que yo. Y yo iba a mis clases contenta porque eso era lo que quería, aprender, estudiar. Y en el transcurso de unos meses empecé a sentirme muy triste, y no sabía qué atribuirlo. Claro, echaba de menos a mi madre, que era muy cariñosa conmigo, y además éramos como dos hermanas porque ella era muy joven. Y, y un día tuve un sueño que me dejó muy impresionada, pese a mi corta edad, pero en ese sueño nos veía a mi madre y a mí en un camino, y a ambos lados césped, pasto verde, y entre medio de ese pasto verde habían cabezas de niñitos con alitas. Y yo le pregunté a mi madre qué eran esos, y ella me dijo, son angelitos. Y en un momento me pide que la espere, que ella va a conversar con Diosito. Y la veo caminar, y al fondo de ese camino venía hacia ella un hombre con una túnica blanca. El sueño cambia, y yo me veo en Copiapó, donde vivían mis abuelos maternos, en una calle muy sola, y desperté. Ese sueño me provocó tristeza, pero la actitud de mis tíos me hicieron pensar que pasaba algo, y ellos me dijeron que rezara mucho porque su papá, el papá de mi abuelo Pedro, el papá de mi tía Edith, estaba muy grave. Yo le dije que iba a rezar. Bueno, pasaron unos meses, no me contaron nada, y un día, en noviembre, después de varios meses de que mi madre estaba muerta, ellos me esperaron a la salida del liceo en la tarde, como las 7 de la tarde. Llegué a la casa y me dijeron que me empezaron a contar la historia. Mi madre había fallecido y mi abuela, Emilia, madre de mi padre, iba a ir a buscarme en diciembre cuando terminara mis clases. Bueno, me fue bien en mis estudios, pero yo no creía que mi madre había partido. Yo creí que era un juego, que me estaban mintiendo. Así es que lo único que esperaba cuando llegué a Chañaral, nosotros vivíamos en Barquito, teníamos una casa en Barquito, era que mi padre me llevara a ver a mi madre. Bueno, la tristeza fue enorme porque no estaba. Y mi padre dijo, no, tienes que aceptarlo, ella no está. Bueno, yo lo último que hice fue pedirle que abrieran la tumba donde tenía la familia Aguirre. Él dijo que eso era imposible y tuve que asumirlo. Y bueno, me enviaron no tan lejos a Paraíso, sino que más cerca, al segundo año de humanidades, en Copiapó. En Copiapó vivía con mis abuelos ese año, pero también se vieron no interrumpidos a medio año, no. Al salir, mi padre me dijo que no iba a poder asistir al tercer año porque mi abuela había dicho que tenía que ayudarles con mis hermanos más pequeños. Tenía Mirza, tenía Ibar y Patricia, mi hermana menor, que era muy pequeña. Bueno,
yo ahí ya tenía como 14, iba a cumplir 15 años, tenía 15 años. Y me vi apartada de lo que yo tanto quería, que eran los estudios. Por lo tanto, en ese tiempo no existía lo que existe ahora, la tecnología, la televisión, los teléfonos móviles, nada. Y yo me aburrí enormemente porque en la mañana le ayudaba a mi abuela a hacer las cosas en la casa, ella me enseñó muchas cosas, pero en la tarde ya no había, para mí no había que hacer. Entonces busqué algo que aprender. No había liceo, por eso había partido al paraíso. Y encontré que había una vocacional. La vocacional empezaba la clase a las 2 de la tarde y terminaba como a las 6. Le pedí a mi papá que me matriculara, que le pidiera a mi abuela que me dejara ir, cosa que lo conseguí con bastante empeño. Y bueno, ahí era algo nuevo. Yo jamás pensé en estudiar moda, porque para mí lo importante eran las letras, la historia, el castellano, todas esas cosas que me fascinaban. Entonces, pero no podía estar sin hacer algo con mi mente, aprender. Entonces, me fue muy bien. Y ese primer año, amigas mías también de poca edad, les dije que necesitaba géneros para hacer una exposición, nos pidieron que hiciéramos unos trabajos. Y yo los hice y los presenté y la profesora los aceptó. Y estaban ahí en la exposición y los vio mucha gente, de hecho era un pueblo chico. Entonces yo jamás pensé que después en el verano la gente fuera a tocar la puerta de mi abuela buscando a la señorita Gladys. ¿Por qué? Porque queremos hablar con ella. Y iba la señora a pedirme que le hiciera sus trajes. Entonces, mi abuela que era modista y mi tía que era modista, no lo podían creer porque cuando yo empecé a tomar esas clases, ella se reía en la cabra chica, mire, quiere ser modista. Y se reían de mí, pero yo aprendí en ese primer año. Entonces, desde ahí partí haciendo mucho trabajo. Me entretenía y mi papá decía, hasta las 12 de la noche no más puedes coser. Pero yo me entusiasmaba y seguía. Eran trajes muy bonitos y muy coloridos. Entonces, la señora del alcalde, las personas esposas de la empresa minera que había en ese tiempo en Barquito, que eran puros gringos, puros norteamericanos, me llevaban también sus géneros y querían hacer que yo les cosiera sus ropas. Entonces gané dinero, empecé a ganar dinero y desde ese momento ya mi papá no se preocupó por mí porque yo no le pedía nada y al contrario también compartía mis dineros con mis hermanos, yo le hacía ropa a la Mirza, vestido, a la Pati, en fin. Pero yo también así me sentí liberada y empecé a viajar a ver a mis abuelos a Copiapó. Entonces me iba en un avión, compraba un pasaje, quedaba muy cerca y no sabía en qué momento ya estaba en el aeropuerto en Copiapó. Entonces mi abuelo se alegraba mucho porque yo llegaba los fines de semana a veces. Y mi papá no me podía decir nada porque yo le decía, tengo mi pasaje y yo me lo compré. Entonces era una alegría enorme para ellos y para mí. Y recuerdo que les compraba a mi abuelo Armando, le compraba sus cecinas preferidas y a mi abuela en época de dulce alcayota le compraba la mermelada con nueces. Y guardaba los billetes más bonitos, los más nuevos, los guardaba para regalárselos a ellos. Entonces ellos, cuando yo llegaba, estaban muy contentos. Bueno, pasó el tiempo, un par de años, y bueno, como toda joven, empecé a pololear y luego, obviamente, me casé. Y me casé con un joven muy serio, muy responsable, que tenía un cargo en una compañía norteamericana también y que había estudiado hasta, me parece, hasta el tercero o cuarto año en la Universidad Técnica del Estado. Y por motivos personales, él quiso irse de la ciudad a ver, abrir otras puertas y él postuló para una especialidad, a la Escuela Naval de Especialidades de la Armada en Valparaíso. Y en la cuarta región quedaron solamente dos personas, él y otro joven.
Bueno, después por cosas también personales de que no le gustaba que tener que decir y dirigirse a una persona como mi señor o mi comandante o mi teniente, no. Entonces quiso salir de ahí. Le costó mucho porque era según él, muy buen estudiante y profesional, porque aprendió muchas cosas. Bueno, nos casamos, tuvimos 3 hijos, Claudia, Susana, Lionel. Y con ellos pequeños partimos a los muy pocos años, porque Claudita tenía como 2 años o 2 años y medio, Susana tenía también 1 año y tanto, y mi hijo tenía meses, porque nació prematuro, entonces se llevan por 11 meses con la Tani, con Susana. Y nos fuimos a radicar a Coquimbo, la ciudad donde había nacido mi marido. Bueno, ahí yo me dediqué por completo a la crianza de mis hijos y estaba feliz. Una de las épocas más felices de mi vida fue cuando nacieron perdón, y me dediqué a ellos, a criarlos. Pero luego que crecieron un poquito, yo retomé ese, o sea, empezó de nuevo en mi mente decir, ¿por qué otros pueden y por qué yo no? ¿Por qué no puedo seguir estudiando y retomar mis estudios? Y también me costó mucho convencer a mi marido en ese tiempo que me dejara asistir. Busqué y encontré que en el liceo nocturno en Coquimbo uno podía ir y empezar de primero a cuarto medio. Y lo convencí y llegué al liceo nocturno. Bueno, ahí iban los jóvenes que necesitaban su cuarto medio para buscar trabajo. Yo quería aprender por aprender y para enseñarle a mis hijos. Y resulta que tenía mis temores. Yo decía, pero si ya tantos años que dejé estudiar, ¿cómo irá a estar en mi cabeza, en mi mente? Pero les cuento, me fue excelente, me fue muy bien. Y yo tanto que estudiaba que en la mañana mi marido se iba temprano a trabajar y yo me sentaba en mi cama a repasar las cosas de matemática, física, química. Y bueno, me encontré ahí mismo con una mujer también joven que tenía 2 hijitos, Patricia, y con ella estudiábamos, o sea, ella en su casa y yo en la mía. A veces nos encontrábamos para alguna prueba muy especial en alguna de las casas, pero las dos estábamos aprendiendo mucho. Y los jóvenes decían, pero oye, son casadas, tienen hijos y se sacan buenas notas. Y ella le decía, estudien ustedes, estudien también. Entonces, llegó a cuarto medio y, y el papá de mis hijos estaba muy contento. Dijo, te vas a venir, se terminaron los estudios, te vas a venir a la casa. Pero a escondidas, Patti me dice, oye, vas a dar la prueba de aptitud, que en ese tiempo se llamaba prueba de aptitud académica. Yo dije, no, si no tengo dinero, yo no trabajo, y él manejaba su dinero. Y me dijo la Pati, yo te presto, pero dala. Y yo dije, sí, en serio, pero ¿cómo te la voy a devolver? Después veremos. Y así di todas las pruebas habidas y por haber, pero era con un dolor de cabeza, parecía que alguien me estaba presionando y era yo sola que me estaba presionando. Bueno, el resultado de eso fue que él me descubrió y me preguntó la última prueba, ¿para qué? Yo dije, quiero saber cómo es eso, tanto que hablan de la prueba de aptitud y quiero saber. Entonces, bueno, llegó un momento en ese tiempo, los resultados salían en el Mercurio, en el diario Mercurio. Y él se fue a trabajar temprano y yo me levanté temprano y fui a comprar el diario El Mercurio para ver si había salido algo de mí. Y justamente, o sea, me había ido bien. Y él cuando llegó la tarde de su trabajo también traía el diario y me felicitó. También se preocupó de ver los resultados. Bueno, él dijo, bueno, ¿y ahora qué? Yo dije, bueno, ¿vas a postular? Sí, dije, para ver en qué termina todo esto. Bueno, esto terminó con mi inicio en la carrera de educación parvularia en la Universidad de La Serena. O sea, no, perdón, hoy es Universidad La Serena. Era la universidad sede de la Universidad de Chile.
Bueno, yo no sabía en qué me metía porque él me dijo que me dejaba estudiar, pero con la condición de que no los dejara solo. Pero eran 9 asignaturas, eran clases todo el día. Por lo tanto, yo no me podía permitir quedarme en ninguna asignatura. Bueno, y resumo de nuevo, me fue excelente. Y de 40 que habíamos ingresado, salimos 5. De las 5 yo era la primera en notas, en todo, porque como me gustaba y tenía la oportunidad que me habían dado de poder hacerlo, yo me dediqué por completo. Entonces, terminó ese año yéndome para la casa porque mi marido dijo, bueno, cuando recibas tu título lo cuelgas en la pared, en cualquier parte, y sin trabajar. Y dije, gracias Dios mío, no por no trabajar, sino que porque lo había terminado y había podido cumplir mi sueño. Entonces, como a mediados de enero, me llaman de la universidad y me dicen que la directora del departamento de educación quería conversar conmigo. Fui porque no tenía idea para qué. Y ella me dice, mi hijita, la necesitamos arriba. Arriba significa la colina El Pino, donde yo hice mi práctica. Entonces yo dije, pero, ¿sabe, señora Ana María? No puedo, mi marido no quiere que trabaje. Y ella dijo, pero, ¿cómo tantos años estudiando también que le ha ido y fue la mejor, dijo, de toda la promoción? ¿Y cómo su marido está loco? No, dígale que es media jornada. Ah, ya, bueno, muchas gracias, le voy a decir, convénzalo, me dijo, dígale que es media jornada. Bueno, no sé cómo los ángeles y todo lo bueno me ayudó para convencerlo y incluso su jefe creo que también él le había contado de mi historia y su esposa era educadora de párvulos, pero no ejercía. Entonces él también creo que le dijo, oye, déjala. Y así llegué a trabajar ahí a la Colina del Pino y me fue muy bien y fui la última directora de ese centro de observación y estudio del niño que tenía la Universidad de Chile en Serena. Experiencias lindas, emocionantes. Bueno, puedo contarles hasta ahí una parte, porque pasaron años, otros años, para que yo empezara a estudiar de nuevo. Pasaron cosas en mi vida, la separación, la partida de mi primera hija, Claudia, al convento, por su vocación religiosa. O sea, pasaron cosas y después de años empecé de nuevo a estudiar y otra carrera, un postítulo en la Universidad de La Serena, ya como la Universidad de La Serena, se unieron la técnica con la Chile y dieron paso a esta nueva universidad. Y lo último que estudié fue un magíster en educación, hice un diplomado en Santiago también muy hermoso. Y entre medio muchos cursos y cosas de mi profesión que me permitieron después, yo lo hacía porque quería aprender, pero me permitieron después poder hacer clase en las universidades, por ejemplo, la Universidad del Mar, en la Universidad de INACAP, en la Universidad de Andrés Bello, que es en Serena es AIEP, pero que la carrera de psicopedagogía pertenece a la universidad allá en Santiago, por lo tanto es una carrera universitaria. Eh, bueno, han pasado de eso que les conté, fueron muchos años, por lo tanto yo después quise, bueno, porque ocurrieron momentos dolorosos en mi vida que me hicieron pensar en estar al lado de uno de mis hijos que estaba lejos, que estaba en España, y, Susana, nosotros decimos Tani, eh, tiene su matrimonio, sus 2 hijas, mis nietas Daniela y, y mi Florencia. Entonces, la Michelita,
también tuve que también decidir y con el dolor de mi corazón, porque uno ama a su ser querido como todo el mundo, y me vine a España. Antes de venirme, como ya me había despedido en los lugares de trabajo y había agradecido la oportunidad que me dieron, también estando sin hacer nada, me ofrecí en la cárcel de Serena, de la cárcel de mujeres, y fui a hacer unos talleres a las reclusas. Eh, Fue puro amor, porque ellas, cuando me conocieron y vieron lo que yo les iba a entregar, eh, me tomaron mucho afecto y me pedían que no la dejara sola, que la próxima semana fuera. Fue una experiencia muy hermosa también de poder trabajar con personas que están, eh, ¿cómo decirlo? Esperando también que alguien le entregue una palabra hermosa, que le entregue algo de aprendizaje, que puedan también para ayudarlas cuando ellas salgan, ¿cierto?, de ese lugar. Bueno, actualmente me encuentro en España, en Islas Canarias, junto a mi hijo, y ahora mi hija me vino a ver para mi cumpleaños el 11 de mayo y está a punto de irse y eso también me tiene un poco emocionada. Bueno, muchas gracias. Ha sido como un recuento rápido.